Hola, yo soy Horacio Pérez y esto es Investigando la Investigación, un podcast donde investigamos cómo investigan los investigadores, tanto en la academia, industria, independientes. Todo ello mediante entrevistas y debates abiertos, técnicas y estrategias para mejorar todas las partes del proceso investigador y, no menos importante, opiniones abiertas que espero llamen tu curiosidad y te hagan también reflexionar. Hola, hoy es 17 de mayo de 2022. Tal día como hoy, en 1749, nacía Edward Jenner. Edward Jenner fue un médico y científico inglés que desarrolló una de las primeras vacunas que está relacionada con la vacuna de la viruela y fue, por tanto, uno de los padres de la inmunología actual. Como muchos otros investigadores, tuvo bastante rechazo cuando realizó sus primeros experimentos para ver cómo funcionaba esta vacuna y tuvo muchos problemas hasta que empezó a demostrar que funcionaba, cuando cambió la cosa completamente. De hecho, ha sido seleccionado en el año 2002 como uno de los 100 ingleses más importantes de la historia. Bueno, y dicho esto, vamos a comenzar el episodio de hoy. Hoy vamos a informar sobre el concepto de toma de notas. Ya hemos dedicado muchos episodios a esto. Ya hemos dedicado episodios al tema del PKM, gestión personal del conocimiento, metodología Zettelkasten. Ya hemos hecho algunos webinars, tenéis por ahí los enlaces. Pero hoy vamos a hablar, basado de un artículo muy interesante que he leído hace poco y que os pondré en la nota del programa, del concepto de notas programables y en concreto del concepto de toma de notas basadas en agentes. Bien, ¿de dónde surge todo esto? Pues surge de la siguiente situación. Normalmente en todos los sistemas de toma de notas, ya sean más eficientes o menos eficientes, lo que suele pasar es que se van tomando notas y se van acumulando en cierto sistema, de todos los posibles sistemas que hay, hasta que por algún motivo u otro uno vuelve en algún momento a buscar esas notas. El problema principal de todos estos sistemas es que volver a por esas notas puede suponer un coste cognitivo o un gasto cognitivo desde el punto de vista positivo constructivo muy alto. Y un problema de muchas herramientas, de mucho software desarrollado para toma de notas, no nos pone de manera fácil o automática, al menos a día de hoy, el que podamos luego encontrar todas esas notas. Es más, por otra parte, está claro también que es una tarea del propio usuario el tener que trabajar su propio flujo de trabajo, y aquí no hay ningún secreto, para luego más tarde poder encontrar todas esas notas fácilmente. Así que, independientemente de lo que vamos a comentar en este episodio del podcast, que quede claro que siempre es un trabajo del propio investigador, del propio creador de contenido, el tener o desarrollar un flujo de trabajo o una capacidad proactiva para poder encontrar y trabajar frecuentemente sobre su mapa de notas, sobre su vault, su bóveda, su repositorio de notas, para luego poder encontrarlas. No hay ninguna fórmula mágica que permita hacer esto, y la primera fórmula mágica es el trabajo constante. Obviamente, y como comentamos, hay muchas metodologías que hoy en día están resurgiendo a la luz, aunque se han utilizado a lo largo de muchos años, gracias a, digamos, la moda que hay, este resurgir de todas las metodologías de gestión personal del conocimiento. Entre todas esas metodologías, para trabajar con notas y luego recabarla de manera fácil, podemos mencionar Zettelkasten, las notas Evergreen, notas siempre verdes, el pensamiento crítico,
la síntesis de conocimiento, la repetición espaciada, etcétera, etcétera. Aquí en el podcast ya hemos dedicado episodios previos a muchas de estas metodologías, así que podéis mirarlos en episodios anteriores. Con el título se pueden encontrar de manera bastante fácil. Obviamente también uno puede encontrar gran cantidad de cursos en internet, de material, de precio bastante variable para poder aplicar todas estas metodologías. Pero insistimos, la manera práctica de poder hacerlo, de poder trabajar con estas notas, es siempre una actitud proactiva en torno a esa búsqueda y a esa creación de notas y de gestión del conocimiento. Y entonces aquí está surgiendo una nueva metodología que está basada, aparte como comentábamos, de que el propio creador de contenido, el propio investigador debe trabajar esas notas, está surgiendo también el uso de agentes. ¿Qué son agentes en este contexto? Bueno, pues agentes los podríamos ver como, lo podéis ver si queréis como software o herramientas que, digamos, se esfuerzan a interaccionar contigo o a preguntarte sobre actividades específicas para ayudarte a gestionar ese conocimiento. Por ejemplo, son herramientas software. Para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, os podéis imaginar a Siri, los que tenéis iPhone o estáis en el sistema Mac, o Alexa en Amazon, o todo este tipo de agentes de voz. Todo este tipo de sistemas automáticos son sistemas que tú interaccionas con ellos y les pides cosas y ellos pues normalmente te responden. Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando al revés. Estamos hablando de que nosotros ya hemos programado esos agentes, o esos agentes ya están programados y son ellos los que van hacia nosotros. Son ellos los que nos hacen sugerencias, son ellos los que nos hacen preguntas para que nosotros podamos trabajar de manera más eficiente con nuestro sistema. Cuando estos agentes están bien implementados, ellos pueden, por ejemplo, sugerir material relevante que esté en nuestra bóveda, en nuestro sistema, y que esté basado en cosas que hayamos escrito recientemente, o que también nos traigan a la luz ideas que hemos creado hace mucho tiempo y que estamos sin utilizar, o quizás incluso nos pueden sugerir conexiones entre dos ideas que hemos generado nosotros y que aparentemente están completamente desconectadas. Muchas veces estos agentes se pueden activar basados en una serie de eventos, en inglés se llama triggers o disparadores. Es decir, únicamente se activan cuando sucede algunos eventos concretos y determinados. Por poner algunos ejemplos, un caso podría ser cuando nosotros abrimos nuestro software de gestión del conocimiento, pueda ser Obsidian o Notion. Entonces nada más sucede esto, que el agente nos pregunte, por ejemplo, en qué estamos pensando en ese momento. Entonces nosotros nos vemos forzados a, si queremos, claro, a volcar una entrada de diario o una entrada de nota sobre un tema determinado que ya hayamos convenido previamente. Aquí estaríamos hablando, en definitiva, de una especie de recordatorio. Como veis, no es un tema tecnológico complejo, es un tema que incluso nosotros podemos implementar de manera muy fácil combinando con otras herramientas, como por ejemplo una herramienta de recordatorios que cualquier sistema operativo o móvil puede tener. Por ejemplo, también puede pasar que cuando hayamos creado una entrada relacionada con un libro determinado, que el propio sistema obtenga todos los datos bibliográficos de manera automática de ese libro y que los añada a la nota. También podría pasar que cuando haya pasado una semana o 2 semanas o un tiempo determinado desde que uno está sin tocar un documento determinado de cierta longitud, pues que el sistema automáticamente me recuerde, oye, hace una semana que empezaste a hacer esto y no lo has tocado. ¿Pasa algo? ¿Te interesa volver a ello? Y claro, todos estos sistemas, todas estas alertas, disparadores, agentes, llámalo como quieras, van a variar en cuanto al grado de dificultad y complejidad. Lo que hemos comentado hasta ahora son sistemas bastante simples, pero no por ellos menos eficientes. Pero podrían haber otros sistemas que, por ejemplo, cuando uno está escribiendo y haga una afirmación sobre un tema determinado,
entonces el propio agente le pregunte, oye, esa afirmación que estás haciendo, ¿has añadido suficientes referencias para sustentarla? ¿Te basas en evidencias científicas o estás refiriendo a determinados libros o artículos para poder hablar sobre ese tema? Como veis, este tipo de agente sería un poco más complejo y requeriría algoritmos tipo Machine Learning para procesar de manera adecuada ese trabajo que estamos haciendo. Aquí como ejemplo tenéis, no es que sea lo mismo, pero no sé si conocéis un plugin que se llama Grammarly, plugin, herramienta, software, que te va corrigiendo cuando eres español nativo y estás escribiendo en inglés. No sé si existe para otros idiomas, pero probablemente te va haciendo correcciones típicas de gramática, etcétera, como puede hacer, por ejemplo, Microsoft Office por defecto, pero al mismo tiempo, y relacionado con esta característica, también te hace sugerencias en cuanto al tono del contenido que estás escribiendo y va en una dirección un poco más profunda, como estamos comentando aquí. Entonces, como estamos viendo, hay herramientas que ya existen y que podemos integrar en nuestro flujo de trabajo para poder tener la ayuda o el apoyo de todos estos agentes. Aquí estamos hablando concretamente de Grammarly, que le dedicaremos un episodio más tarde. Otro uso ya mucho más avanzado sería cuando, por ejemplo, estamos escribiendo un artículo científico, hemos hecho un borrador completo y pensamos que ya lo tenemos terminado, que solo hace falta pulirlo. Entonces, en estos momentos, lo típico que haríamos es enviar el artículo a nuestros colaboradores para que nos den su feedback. Pero ¿por qué no? ¿Por qué no podemos tener un agente? Este sería mucho más complicado, más técnicamente complejo, que nos hiciera una serie de preguntas tales como, por ejemplo, ¿tenías una intención clara cuando has escrito este artículo y la has manifestado de manera robusta? O, por ejemplo, la introducción que has hecho del artículo presenta un problema digno de resolver. O, por otra parte, la audiencia a la que quieres enviar este artículo, ¿crees que va a poder entenderlo en base al estilo de escritura que has utilizado? O por ejemplo, también fijándonos un poco en el estilo de escritura, ¿estás utilizando de manera adecuada el uso de la voz pasiva o activa para poder escribirlo? Etcétera, etcétera. La verdad que teniendo un agente de este tipo a la hora de escribir artículos científicos podría suponer una ventaja bastante grande en cuanto a los sistemas actuales que tenemos. Pero insisto, esto no quita al trabajo duro y constante que tenemos que hacer todos, independientemente de estas herramientas que no siempre han existido y los creadores de contenido, los investigadores, han generado igualmente sus contenidos sin ningún problema. Más ejemplos podrían ser cuando estoy escribiendo una nota determinada, que el sistema, el agente, automáticamente analice las palabras clave de mi nota y busque de manera automática qué otras notas en mi sistema son parecidas y que me las muestre para ver si yo fácilmente puedo enlazarlas. Esto existe ya en herramientas como Obsidian. Existen algunos plugins llamados análisis de grafo. Puedo dedicar un capítulo más tarde y muy potente a la hora de permitirte enlazar notas. Y otro último ejemplo podría ser cuando uno está atascado a la hora de desarrollar ideas, pues que el sistema le proponga algunas notas que están relacionadas de manera totalmente aleatoria o con cierto grado de aleatoriedad para poder encontrar nuevas relaciones. En relación a esto hay una herramienta muy interesante que se llama Coda. Es una herramienta bastante novedosa y compleja y la comentaré en un próximo episodio porque yo creo que merece la pena dedicárselo por todas las características que tiene. Por último, y ya aumentando un poco el nivel de complejidad, hay otra serie de herramientas bastante recientes que trabajan utilizando lo que de manera incorrecta, desde mi punto de vista, se llama inteligencia artificial, para, en función del contenido o de preguntas que uno pueda hacer a una máquina, pues le pueda devolver una serie de conocimientos o resultados. Esto, desde mi punto de vista, está todavía bastante verde.
a pesar de todos los claims o reivindicaciones que se están haciendo. Así que yo aquí tendré un poco cuidado con todas estas cosas, porque son herramientas que tienen un precio relativamente alto y cuyos resultados todavía están un poco verdes. Así que aquí diría tener mucho cuidado con estas cosas. No obstante, también hay una herramienta muy interesante que se llama Elicit, que en teoría lo que permite es, os podéis imaginar una especie de Google, donde hacéis una serie de preguntas, y no es que el buscador vaya buscando por la web documentos que contengan esas frases, sino que se supone que la interpreta y realiza una especie de búsqueda de un tipo semántico para enlazarla con otro tipo de información. La herramienta es muy interesante, todavía está un poco verde. Utiliza una técnica que se llama procesamiento del lenguaje natural y promete muchísimo a la hora de clarificar conceptos, buscar términos de búsqueda parecidos, realizar brainstorming, rehacer frases que hayamos hecho, etcétera. Pero bueno, tampoco está mal, porque puede servir también para utilizarla como generador aleatorio de conocimiento, ¿vale? Entonces, bueno, como podéis ver, muchas herramientas, mucho software, muchas posibilidades. Creo que no está mal conocer alguna de estas herramientas. Y que también, dependiendo de los conocimientos informáticos de cada uno, pues muchas veces uno puede también apañárselas interactuando o uniendo o creando un flujo de trabajo con otras herramientas que por defecto ya existen en el sistema, que como comentábamos antes puede ser la aplicación de recordatorios, o incluso puede ser interesante el uso de Siri para proporcionar inputs aleatorios, etcétera, etcétera, pero que todo esto nunca quita al trabajo duro y constante de cada uno, y este es el secreto, entre comillas, más importante para poder hacer que todas esas notas, todo ese conocimiento que acumulamos en nuestro sistema, pues no quede ahí, digamos, muerto y sin poder utilizar. Entonces, bueno, espero que os haya sido interesante, y cualquier comentario que queréis hacer, ya sabéis que estamos en nuestro Discord, os pongo el enlace en la nota del programa. Y bueno, que tengáis un maravilloso martes y hasta luego. Muchísimas gracias por haber escuchado hoy este episodio del podcast Investigando la Investigación, y también, sobre todo, gracias por haber llegado hasta aquí, porque esto es ya el final del episodio del podcast. Si ya conoces el podcast y me conoces a mí, pues esta parte ya te la puedes saltar. Pero si acabas de llegar al podcast y quieres saber un poco más sobre él, te recomiendo que te quedes solo un momento. En primer lugar, te voy a comentar quién soy y a qué me dedico. Mi nombre es Horacio Emilio Pérez Sánchez, a veces lo abrevio como Horacio Pérez, y soy de formación químico computacional. Actualmente estoy contratado en la Universidad Católica de Murcia, UCAM, donde me dedico a tareas de investigación. Soy actualmente el investigador principal del grupo de investigación en bioinformática estructural y computación de altas prestaciones, donde nos dedicamos a desarrollar métodos avanzados de descubrimiento de fármacos, a implementarlos en supercomputadores debido a la gran cantidad de cálculos que estos tienen que realizar, y además proporcionamos acceso a dichos métodos a través de servidores web o a través de otro tipo de herramientas bioinformáticas. Al mismo tiempo, aplicamos dichos métodos a problemas relevantes dentro del descubrimiento de nuevos fármacos, y los compuestos que descubrimos los patentamos y los licenciamos a diversas empresas. También soy docente en diversos grados en la UCAM, como puede ser el grado en farmacia, el grado en ingeniería informática y el grado en medicina. También trabajo por cuenta propia como autónomo, y ahí tengo 3 líneas principales de actuación. Una de ellas consiste en la asistencia o mentoría en temas de investigación académica e industrial, donde te ayudo a responder a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo conseguir que tus artículos científicos sean aceptados en revistas de alto impacto? 2. ¿Cómo conseguir que tus proyectos de investigación obtengan financiación en convocatorias competitivas nacionales e internacionales? 3. ¿Cómo gestionar eficientemente tus proyectos de investigación actuales para conseguir los objetivos propuestos? Y 4. ¿Cómo incrementar tu productividad como investigador y disminuir tu estrés? También ofrezco servicios de asistencia en bioinformática estructural
respondiendo a las siguientes preguntas. 1. ¿Cómo descubrir compuestos bioactivos en diversos contextos, tanto farmacológicos, nutracéuticos o agrícolas, etc.? 2. ¿Cómo proponer y validar modelos moleculares para sistemas biológicos? 3. ¿Cómo acelerar drásticamente la ejecución de cálculos complejos y costosos? Y 4. ¿Cómo permitir que usuarios con conocimientos informáticos mínimos puedan acceder y sacar rendimiento fácilmente a herramientas científicas complejas? Y por último, también me dedico al desarrollo de diversas herramientas de software para temas de productividad, los cuales iré informando durante los diversos episodios de este podcast. En cuanto al podcast, como podéis hacer quizás una idea si habéis llegado hasta aquí y habéis escuchado alguno de los episodios, mi intención e interés es divulgar la investigación que se hace en muy diferentes contextos, tanto a nivel académico como a nivel industrial, porque el tema de divulgación académica e industrial pienso que no se le da la suficiente importancia, y también el trabajo que realizan investigadores autónomos y diversos colectivos. Además, doy especial hincapié en el tema de la bioinformática estructural a la hora de divulgar también la investigación que realizamos en nuestro grupo. Por otra parte, también tratamos temas de productividad y todo tipo de herramientas que nos puedan ayudar a mejorar todos los procesos necesarios para poder realizar una investigación en condiciones y con un rendimiento adecuado. Si escucháis el primer episodio del podcast, que es en realidad el tráiler, ahí tenéis algunos detalles más, pero bueno, esa sería la idea principal. Por último, también quisiera mencionar que tenemos una comunidad de Discord organizada en torno al podcast. En la mayoría de las notas del programa, de los episodios, tienen los detalles para acceder a esta comunidad. Y es muy interesante porque ahora mismo tenemos unos 100 y pico de usuarios, de oyentes, que se conectan a la comunidad de Discord, y de ahí surgen diferentes conversaciones. Y, por ejemplo, algunos episodios, como digo de memoria, el de ciencia de datos, el de la investigación en ciencia de datos, es uno de los que surgió ahí, pero también ha servido para que oyentes hayan realizado dentro de esta comunidad de Discord nuevos contactos a la hora de exponer intereses similares en temas tanto de investigación como de productividad y de diversos países de habla hispana. También me gustaría decirte que si te ha gustado el podcast, te agradecería muchísimo si lo pudieras sugerir a amigos, contactos que pienses les pueda llegar a interesar, o compartir a través de múltiples plataformas, ya sean las redes sociales, mensajería, WhatsApp, Telegram, Discord, etcétera, emails o cualquier otro medio. Asimismo, también ayuda mucho si en las diferentes plataformas donde se puede escuchar el podcast, como Spotify, Apple Podcasts, iVoox, etcétera, nos puede dar ahí 4 estrellas, 5 estrellas, etcétera, lo que tú veas necesario. Pues todo esto al final ayuda a que el podcast llegue a más gente. Y por último, si quieres ayudar a esta idea, si quieres ayudar al podcast económicamente, te agradecería te suscribieras a la versión premium del podcast. Tiene los detalles en los enlaces de las notas del programa, o puedes ir directamente a Anchor FM/Horacio-PS y ahí tienes todos los detalles. Y bueno, aquí se termina esta outro del podcast, un poco larga, pero me parecía necesaria para todos aquellos que lleguéis por primera vez. Y nada, de verdad, muchísimas gracias por escucharme y espero que os interesen los temas y que todo este contenido pueda ser beneficioso para todos los que lo escucháis. Muchas gracias y hasta otro episodio.